han pasado en otros países. Los que oponen el sistema que está obrando Satanás, a veces sufren la muerte, pero eso es un evento que acaba de pasar y acordándonos de los eventos pasados. Pero Dios provee cosas para que anticipamos lo venidero y enseña a sus propios discípulos, si es que Dios tiene discípulos, ¿no? ¿Dios tiene discípulos? Se puede decir que sí, porque Él escoge quién reciba su espíritu y quién empieza a enterar de las cosas. Vamos a mirar a Marcos 7. Quiero empezar con Marcos 7, una declaración de Jesús, y voy a lanzar unos tópicos que no hemos mencionado hace tiempo. Capítulo 7, Jesús enfrentando a los fariseos. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén. Él está afuera, pero vienen donde él para fastidiarle la presencia. Bueno, fue un poco más que tenían en mente. Pero ellos vieron que algunos de sus discípulos estaban comiendo pan con las manos impuras. ¿Manos impuras? ¿Qué son manos impuras? Bueno, es decir, sin lavar ceremonialmente a las manos. No, eso fue una tradición. No sé cuándo originó. Probablemente originó en el tiempo después del cautiverio, unos 500 años antes de Jesús, pero era cosa que los fariseos promovieron. No dice nada de los saduceos, está hablando de los fariseos y algunos de los escribas, no todas, no todos los escribas, algunos. Pero los fariseos promovieron esto de lavar las manos como si fueras un cirugía. Había de lavar todas sus hijas. No sé si saben cómo ellos lavan las manos antes de que hacen operaciones de cirugía, pero tiene que lavarlos así y todo el agua que sale de la mano tiene que venir acá. Y forzosamente tiene que parar aquí para que todo el agua drene por los codos y se secan. Sin que el agua que ha limpiado sus brazos y manos caen en las manos. Bueno, es supuestamente antiséptico. Se hacen antisépticos las manos. Bueno, algo por el estilo, promovieron los fariseos. Y los fariseos, bueno, rigieron. Estaban al mando del mundo religioso en todo el país donde se crió y se ministró Jesús de Nazaret. Bueno, es el comentario. Aquí mira lo que dice, déjame ver un poco más. Pues los fariseos, en el versículo 3, y todos los judíos. Mira, dice todos los judíos, ¿no? Una práctica más que común y corriente, universal. Universal, los fariseos y todos los judíos, si no se lavan las manos hasta la muñeca, no comen. Son antisépticos para comer. Tremenda tradición que iniciaron, porque se aferran a la tradición de los ancianos. Bueno, fue una tradición. Tenía que ver con mandamientos de Dios. Se encuentra en el Torah o algunas instrucciones de los profetas que hay que lavar las manos así. No, es un invento de los ancianos que iniciaron y promovido por los fariseos.
bueno, continuado por los fariseos y con mucho éxito, dice todos los judíos. Cuando vuelven del mercado, versículo 4, se van al mercado para adquirir comida, sí. Cuando vuelven, si no se lavan, no comen. Y hay muchas otras cosas que aceptaron, según Marcos está escribiendo este reporte, para guardar, como también los lavamientos de copas, de los jarros y de los utensilios de bronce y de los divanes. Dice divanes, no sé, déjame ver. No había pensado en los divanes. Sí, sí, algunos antiguos muebles para recostarse a comer. Ah, había de limpiar eso, sí, claro, porque se contaminaba con comida cuando se sentaba a comer en ellos, ¿no? Lavamiento de jarros, copas y hacéis muchas cosas semejantes. Bueno, entonces preguntaron a Jesús sobre eso, viendo que los discípulos de Jesús no se preocupaban. Había comida, empezaron a comer. Y así que preguntaron, ¿por qué no andan sus discípulos de acuerdo con la tradición de los ancianos? Importante para ellos. Y entonces él cita esa profecía que hemos leído. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Tenía que ver con cercanía a Dios esa práctica. Pero ellos pensaron que si no se lo hace, Dios repudia a cualquier persona que no lava las manos hasta el codo, la muñeca, bueno, dijo muñeca ahí, pero que involucró ir hasta los codos. Bueno, ¿qué, qué es? ¿Por qué está reportado por Marcos? ¿Qué tiene que ver con nuestra relación con Dios? Jesús mostró que la tradición de hombres promovieron los fariseos y los escribas. Pero ¿quién estaba encargado de instruir, de, ¿cómo se dice?, asesorar al pueblo religiosamente o espiritualmente, o cómo deben vivir, cómo deben comportarse de entre los oficios designados por Dios? ¿Los fariseos o los saduceos? O más bien los sacerdotes. Solo los sacerdotes fueron comisionados y autorizados a hacer lo que hicieron los fariseos. No estoy diciéndolo para engañarse. Vamos a ver Juan 9. Juan 9. Yo creo que en Juan 9 menciona eso. Déjame ver si es correcto. Juan 9. Bueno, Juan 9 muestra otra cosa interesante. Tiene que ver, así que vamos a brincar a Juan 9. Juan 9, 18. Empezamos ahí. Es muy buen capítulo para estudiar y apreciar lo que dice, pero
Los judíos pues no creían que este hombre había sido ciego, aunque fue ciego, ¿cierto? Y nacido ciego, y que había recibido la vista. No, no creían. No, imposible. Nació ciego. ¿Cómo es que ve? Hasta que llamaron a los padres del hombre y del que había recibido la vista. Y les preguntaron a los padres de este individuo que nació ciego: ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues que ve ahora? Interrogándoles. Respondieron sus padres y dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Eso sí es cierto. Pero cómo ve ahora, no sabemos. No sé si ustedes han apreciado este evento reportado en Juan, pero tiene mucho que ver con el tópico que iba a discutir con ustedes hoy. Vamos a quedar hasta mediodía porque me va a ocupar mucho tiempo cubrir esto que tengo en mente. Pero cómo ve ahora, no sabemos, dicen. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos, dicen sus padres. Pero es maduro, edad tiene. Pregúntale a él. ¿Por qué viene a nosotros? Él hablará por su propia cuenta. Bueno, hay que saber, ¿no? Sus padres ya temían, supieron el detalle, pero no atrevían a decir nada. Como el pueblo, en el caso de Elías en el monte, ahí enfrentando a Jezabel y sus profetas y sus sacerdotes antiguamente. Sus padres dijeron esto porque tenían miedo de estos judíos. ¿Conocen a alguien que tiene miedo? Algunos de nosotros conocemos, eso de tener miedo, porque ya los judíos habían acordado que si alguno confesara que Jesús era el Cristo, crimen, más que pecado, es crimen, fuera expulsado de la sinagoga. Y eso temían mucho más que nada. Era imposible aguantar que sean expulsados de la sinagoga. Por esta razón, bueno, ¿ustedes han escuchado tal cosa de que algunos ministros expulsan miembros de la iglesia? Ya no saben. No, mismo en aquel entonces, por esta razón, dijeron sus padres, edad tiene para preguntarle de él. Así que por la segunda vez llamaron al hombre que había sido ciego, nacido ciego, y le dijeron, estos fariseos y algunos escribas, da gloria a Dios, exigen al hombre. Nosotros sabemos que este hombre es pecador. No, ¿qué tenía que ver, no? Entonces, el hombre que había sido sanado y recibió su vista primera vez en la vida, responde, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo sido ciego, ahora veo. Luego, hay que
ponerse o ver esto. Mire, están haciendo una indagación a fuerzas, ¿cómo es que como hacen el policía o en la corte, están persiguiendo, quieren saber, quieren más que saber, quieren condenar. Así que él dice, ahora veo, más nada comenzó. Y luego le dijeron, ¿qué, qué te hizo? ¿Qué te hizo aquel Jesús? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo abrió tus ojos? Y en la contestación del hombre, que es tan preciosa, yo os dije, pero ¿lo escuchasteis? Porque lo queréis oír otra vez, que te digo lo que pasó otra vez. ¿Acaso queréis también vosotros haceros sus discípulos? Oh, qué insulto. Oh, les dio roña eso. Wow. Estaban insultados sobremanera. Y se airaron y le ultrajaron y dijeron, tú eres discípulo de él. Pero nosotros somos discípulos de Moisés. Así dijeron fariseos. Discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que Dios ha hablado por Moisés. Pero hablando de Jesús, por supuesto, no sabemos de dónde sea. Bueno, en esa situación, Jesús se enfrentó a la gente. ¿De dónde venían entonces estas doctrinas, esas enseñanzas, estas creencias de los fariseos? Es lo mismo que inició Moisés en el Torá y lo que renovaron de vez en cuando los profetas. No, es algo diferente. ¿De dónde originó? Un poco más de ello. Mateo 23, vamos a brincar allá. Mateo 23. A la cabeza del capítulo. Entonces habló Jesús a la multitud y a sus discípulos, diciendo, ¿ves lo que dijo? Los escribas y los fariseos están sentados en la cátedra de Moisés. E incluso dice que lo usurparon, están usurpando la cátedra de Moisés. Pero ¿quién realmente era comisionado a mantener la cátedra de Moisés? El sacerdocio. Exclusivamente el sacerdocio. Pero esos fariseos crearon lo que llaman la Mishnah. La Mishnah es, bueno, es la enseñanza, es lo que ellos dijeron en aquel entonces, y siguen diciendo los rabinos lo mismo, que ellos tienen el Torah, o más bien la ley oral, la ley dicho de Dios. No la escrita, sino la dicha. Y hay una diferencia. Definitivamente hay una diferencia. Bueno, es interesante, el versículo 3, todos han leído, así que todos los que os digan, hacedlo,
y guardadlo, pero no hagáis según sus obras, porque ellos dicen y no hacen. ¿No han visto personas así? Que tienen mucho consejo, pero no practican lo que aconsejan. Todos los políticos son así. No hablando de políticos, estamos hablando de líderes religiosos, líderes espirituales, líderes comisionados por Dios para enseñar, para instruir. Instrucción es verbal. Más bien la letra, o sea, la Biblia, es escrita. Y hay cierta diferencia. Mira Mateo 15, ya que estamos aquí en Mateo 15, a la cabeza del capítulo. Entonces se acercaron a Jesús unos fariseos y escribas de Jerusalén diciendo, y nuevamente levantan, ¿por qué quebrantan tus discípulos a la tradición de los ancianos? ¿De dónde vinieron? Eso estaban quebrantando la Mishnah. Era la tradición, o sea, la ley verbal, la ley oral, la ley dado por comunicar audiblemente. Y la misma cosa, ¿no? Reportando que no lavan las manos antes de comer pan. Y entonces él les regaña muy fuertemente sobre otra tradición que iniciaron durante el mismo tiempo del cautiverio. Y bueno, actualmente es casi cierto que estas tradiciones originales durante el tiempo de aquel, ¿cómo se llamaba? El que vino como la bestia en aquel entonces, el anticipo de la bestia, ¿cómo se llama? Que le mencioné la semana pasada, vino en 167 antes de Cristo, ese rey griego que quemó todos los rollos, quemó todos los documentos, invadió al templo y sacrificó en el altar unos chanchos, sangre de chanchos en el altar en el segundo templo. Tremenda cosa. Y desde aquel entonces estos empezaron a tomar autoridad. Vamos a mirar a Éxodo, porque quiero cubrir el tópico. El tópico tiene que ver con el camino de Dios. ¿Y han visto el camino de Dios? Sendero, camino, frío. Es mencionado muchas veces en el Nuevo Testamento. Mínimo de 5 o 6 veces es mencionado el camino en el libro de Hechos. ¿No se acuerdan? Así se llamaron. El modus vivendi de cómo vivir la vida cristiana se llamaba el camino. Y todavía se lo hacen. Pero voy a mostrarles que el camino de Dios era enseñado en aquel entonces. Éxodo 24. Éxodo 24. Por supuesto, el capítulo trata de confirmar el pacto en Sinaí, el pacto de Dios con Israel, antiguo Israel, pero mira lo que dice, versículo 12, a ver, creo que es versículo 12. Bueno, Moisés respondió y estaba haciendo las cosas instruidos. Y en versículo 2 dice, entonces Eterno dijo a Moisés, Jehová dijo a Moisés, Moisés, sube al monte, espera allí. Bueno, si Moisés sube al monte, el resto del pueblo están ahí abajo al pie del monte, ¿no? Y no es permitido subir. Ni siquiera puede un animal subir. Había de matar los animales que acercaron
Y ningún ser humano acercó al monte, menos Moisés. Yo te daré las tablas de piedra con la ley y los mandamientos que he escrito para enseñarles. Tablas de piedra con la ley y los mandamientos que he escrito para enseñarles. Y Moisés y Josué subieron. Bueno, no, hermano, pero solo Moisés subió al monte. Y Moisés subió al monte, versículo 15, y la nube cubrió el monte. La gloria de Eterno posó sobre el monte. Y la nube cubrió por 6 días. Y al séptimo día él llamó a Moisés de dentro de la nube. Y versículo 18, Moisés entró en la nube y subió al monte. Y estuvo Moisés en el monte, dentro de la nube, 40 días y 40 noches. Suponemos que no comió ni sacó agua ni nada. Él solo. 40 días y 40 noches. Y recibió la instrucción. Mucho más que las 2 tablas. Las 2 tablas sí contenían las 10 palabras, los 10 mandamientos que conocemos como los mandamientos. Pero los demás mandamientos ocuparon 40 días y noches. Capítulo, ¿dónde estuvimos? 24. Vamos atrás a 18. Éxodo 18. 18, 13. Aconteció, esto es antes del evento que estuve leyendo, pero quisiera mencionar esto. Aconteció que al día siguiente Moisés se sentó para administrar justicias al pueblo. No, se me olvidó, debo mencionar esto. Todos ustedes se acuerdan de ese evento, ¿no? Y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la noche. Bueno, ¿y qué pasó todo el día? Está la gente frente a Moisés y él gastó todo el día administrando justicia. ¿Cómo se administra justicia? Bueno, es que como si fuera en corte todo el día. Y escucha todos los eventos de este caso y hace una decisión y asesora y otro caso y otro caso y otro caso. Y al ver el suegro de Moisés, que Jetro, el papá de su mujer, todo lo que él hacía por el pueblo, dijo, ¿qué es esto? ¿Qué haces con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo? Y todo el pueblo está delante de ti de la mañana hasta la noche. Y Moisés respondió a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Bueno, habían insistido. Más tarde veremos que ellos insistieron, pero querían consulta. Y cuando tienen cualquier asunto, vienen a mí. Yo juzgo entre uno y otro. Cuando hay discusión, hay diferencia, hay argumentos. Y les hago conocer las leyes y las instrucciones. ¿Cuál es la diferencia entre las leyes y las instrucciones?
La ley dice, no robarás o no hurtarás. ¿Cuál será la instrucción? Bueno, discute el principio. Los principios, cosa que se instruye verbalmente. Los que tienen niños entienden lo que está discutiendo aquí, pero los que no, tal vez no. Bueno, da el consejo al suegro y designa ciertos individuos para llevar a cabo tales acciones. Pero muy interesante, versículo 16. Yo les doy la ley y juzgo según las instrucciones de Dios. ¿Cuáles fueron esas instrucciones? Bueno, veremos. Deuteronomio 15, Deuteronomio 5. Bueno, por supuesto, Deuteronomio 5 es otra lista de los 10 mandamientos, pero vamos a ver. 5:30. Espero que haya apuntado bien a esto. Sí, es otra mención. Bueno, vamos a leer verso 28. Jehová, eterno, oyó vuestras palabras cuando me hablabais y me dijo, he oído las palabras que te ha hablado este pueblo, los israelitos, o la iglesia, si quieres, así se llamaba la iglesia en el desierto. Está bien todo lo que ellos han dicho. Bueno, lo que habían dicho se puede leer de antemano. Es que pidieron la mediación de Moisés y no les gustó la voz del Eterno, demasiado duro. La tierra movía cuando habló el Eterno y les asustó. Oh, si tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos mis mandamientos todos los días, para que les fuera bien a ellos y a sus hijos para siempre. ¿Por qué? Porque el camino de Dios conduce a todo deseado por seres humanos. Conduce a vida. Más el camino de Satanás conduce a la muerte. Ve y diles, volver a vuestras tiendas. Pero tú quédate aquí conmigo, Moisés. Están letras rojas, no percaten que es el mismo eterno Jehová hablando. No están letras rojas, pero debe ser. Yo te diré todos los mandamientos. Todos los mandamientos. Las leyes y los decretos que les has de enseñar, para que los pongan por obra en la tierra que les doy, para que tomen posesión de ella. Bueno, leyes e instrucciones. Iba a leer Levítico. Yo creo que Levítico 6 tiene algo. Volvemos a Levítico 6, breve. Levítico 6:9. Oh, esto va a ser lento. Voy demasiado lento para esto. Bueno, eso tiene que ver una instrucción sobre la sangre. Vamos a ver Éxodo 32. Volvemos a Éxodo 32. 32:7. Entonces, Eterno dijo a Moisés, a estos elementos que habíamos discutido recién,
que el Eterno perdió la paciencia con este pueblo. Bien tontos fueron, sonsos. Olvidaron, no en una semana, olvidaron en 6 segundos lo que escucharon. Y el Eterno dice, porque esto es el evento que aconteció cuando Moisés estaba arriba con él, recibiendo las enseñanzas o lo que había de instruir verbalmente al pueblo del camino. Anda, desciende, porque tu pueblo te casa. Que tú sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Bueno, conocemos eso. El Eterno dijo que los que tú has sacado, no fue Moisés. Moisés los sacó bajo órdenes del mismo Eterno. Pero se han apartado rápidamente del camino que yo les mandé. Sí, bien rápido. Se han hecho un becerro de fundición. Oye, perdón, un momento, perdóname. ¿Se acuerda el evento, no? Que Aarón, el hermano mayor de Moisés, sugirió, ya que Moisés está ahí ya 20 días, 25 días, 30 días, no, vamos adelante, dice Aarón, y fabrican y funden un becerro. Volvieron a la misma religión que habían aprendido desde hace varias generaciones en Egipto. Bueno, nosotros nos acordamos, es cosa ridícula, pero no es tan ridículo, porque así son seres humanos. ¿No conocen algunos que son así? Estuve discutiendo antes del servicio hoy, la gente en sur de Florida, cuando yo moví allá, pues estuve viendo allá y un solo huracán era más que suficiente para conocer lo que son huracanes e inunden todo cuando vienen. Y dentro de nada más que 3 años empiezan a desarrollar calles y casas en una área que siempre se inundó con agua cuando viene un huracán. Y yo dije cuando principiaron, qué estupidez, no van a poder vender eso, nadie va a comprar en ese, bajo un lago, ¿cómo van a comprar el terreno? Y vendieron todo. Viene otro huracán en unos 10 años y 6 pies de agua en cada casa. Memorias muy cortas. Bueno, 9. Deuteronomio 9. A ver si hallo lo que estoy buscando. Son palabras de Moisés, pero está citando el mismo Eterno. Y me dijo Jehová, levántate, desciende pronto de aquí, porque tu pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido. Está relatando lo que había pasado. Que yo les mandé, se han hecho una imagen de fundición, que era el becerro. Y, déjame ver, quise ir un poco más adelante. El Eterno me habló diciendo, me habló. Bueno, está escrito porque fueron palabras de Moisés, pero está dando las mismas palabras que habló el Eterno con él. Dice el Eterno, yo he visto a este pueblo y aquí que es un pueblo de dura cerviz, únicos en el mundo, o son otro pueblo también duros de cerviz. Déjame que los destruya y borre su nombre debajo del cielo.
y de ti haré una nación más poderosa y más numerosa que ellos. Bueno, dice, creo que esas palabras de Moisés, di vuelta y descendí del monte que ardía en el fuego, y con las dos tablas del pacto en mis manos, miré que aquí que habíais pecado contra Eterno vuestro Dios, habíais hecho un becerro de fundición, que era típico. Adoraron al becerro, los egipcios. Todavía existe la misma religión en India. Adoran a la vaca, la vaquilla. Permiten que la vaca ocupe la casa. Bueno, dice Moisés que tomó las dos tablas, los arrojé de mis dos manos y las rompí delante de vuestros ojos. Está recontando lo que había pasado en el pasado, reiterando la ley, es lo que quiere decir Deuteronomio. Y entonces, siguiendo al versículo 22, 11:22. Estoy tratando de sacar lo extra, porque los judíos, hoy día, los rabinos, si quiere, y también los fariseos, en el entonces de Jesús, insistieron que sus enseñanzas fueron las instrucciones verbales de Dios, que había de preservar por boca. No lo tenían, habían perdido completamente, pero no supieron. Fueron muy engañados y engañaron a la gente en el tiempo de Jesús, y él trató de, bueno, él no trató, sino logró restaurar el camino. Y por eso es llamado el camino, en todo el libro de Hechos. Pero vamos a brincar a ver otros ejemplos. Déjame ver. Estamos en 11:22. Mire lo que dice. Porque si guardáis todos estos mandamientos, esto está entre comillas, es declaración de Moisés actualmente. Todos estos mandamientos que yo os mando por boca, para que los cumpláis. ¿Los quiere que cumplan como soldados en ejército o cómo es la cosa? No, él está buscando el bien de ellos. Si viven de acuerdo con las instrucciones que te doy, vivirás bien. Si vas tu propio camino, vas a morir. Amando a Jesús, digo, a Jehová, mejor dicho, vuestro Dios, andando en todos sus caminos. ¿Qué quiere decir eso? Caminos de eterno vuestro Dios en Deuteronomio, y siendo fieles a Él. Entonces Eterno también echará todas esas naciones de delante de vosotros, desalojaréis naciones más grandes que ellos y más poderosas que vosotros. Todo lugar que pise la tierra a vuestro pie será vuestro. Vuestro territorio desde el desierto hasta el Líbano extiende, desde el río Eufrates hasta el mar occidental. Nadie prevalecerá ante vosotros. Eterno vuestro Dios pondrá miedo y a favor
y pavor de vosotros sobre la faz de toda la tierra que pisas, como Él os lo ha prometido. Mira pues, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. ¿Cuántas veces escuchó el señor Armstrong citar estos meros versículos? Bueno, algo parecido. Hay otros versículos parecidos. No, el ser humano lo tiene. Él lo predicó así. Bendición y maldición. Ahí. ¿Cuál quiere? Bendición, por supuesto. No queremos maldición. La bendición. Si obedecéis los mandamientos del bueno eterno vuestro Dios, que yo os mando hoy. Y la maldición, si no obedecéis los mandamientos de eterno vuestro Dios, sino que os apartáis del camino. ¿Qué camino? ¿Cuál fue el camino del antiguo Israel? Es lo mismo que el camino mencionado por los profetas en Hechos, Pedro, Pablo y demás apóstoles. Es el mismo camino que enseñó Jesús durante todo el ministerio, reportado por Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Qué piensan? ¿Es el mismo camino o es diferente? El mundo judío nos tienen muy engañados. Obviamente muy engañados los judíos y también muy engañados los judíos. Mataron a su propio Mesías. ¿Han de engañar otra vez? ¿En el planeta Tierra? Bueno, muy interesante. El camino que yo os mando hoy. El camino, ¿cómo es el camino? 10 mandamientos, oh sí. Son 10 palabras en que se puede entender y extenderlos y meditar en ellos, pero camino, ¿qué camino? ¿Qué quiere decir camino? Es un modus vivendi, es como vivir. Más allá de cómo vivir, es un modus de pensar. ¿Cómo estaban pensando esa gente ahí debajo de la loma, ahí Moisés arriba 20, 30 días? ¿Cómo estaban pensando la gente? ¿Cómo es que convencieron a Aarón formar y fundir un becerro? Porque así pensaron. Lo único que sabían, su padre conocía, su abuelo, su bisabuelo. ¿Cuántas generaciones? 400 años, 10 generaciones habían vivido en Egipto. Es lo único que sabían. Pero Dios está mostrándole otro camino, otra manera de pensar. Y por supuesto lo perdieron enseguida. Bueno, uy, sí, tengo otra hora, ¿verdad? No, no tengo otra hora. Bueno, mire. Vamos a mirar a Proverbios 4 porque quiero tocar exactamente lo que tuvieron ellos. Después, tal vez en otra ocasión, iremos al camino que enseñó Jesús más detalladamente, porque Jesús enseñó en parábolas y los interpretó a sus discípulos, pero no al público. Proverbios 4, habíamos mencionado Proverbios 8 y 9 la última vez, pero 4 es peculiar en instrucción
porque es como un padre aconsejando a su hijo. Empezamos verso 10. Escucha, hijo mío, dice. Bueno, se considera que fue el mismo Salomón instruyendo al hijo, pero más bien sabiendo que es puesto en la Santa Biblia, es la entidad divina que está instruyéndonos, y esa entidad divina dice, escucha, hijo mío, recibe mis dichos. Y se te multiplicarán años de vida. Muy específica. Escucha mis dichos y te multiplicarán tus años de vida. Si quieres vivir hasta 120, bueno, reciba los dichos. Si quieres morir con 20, pues haga lo que te da la gana, supongo. En el camino de la sabiduría. ¿Qué camino? Es el modo de pensar. El camino de la sabiduría te he instruido. Te he instruido cómo debes pensar. Pero como la persona piense, así es. No, bueno, hay otro proverbio. No lo llevamos aquí, creo, pero sigue diciendo en el camino de sabiduría y por las sendas de rectitud te he hecho andar. Cuando camines, tus pasos no hallarán impedimento. Y si corres, no tropezarás. Aférrate a la disciplina. Oh, ¿qué tiene que ver disciplina? ¿Es basado en leer leyes, decretos y mandamientos o qué? No, es un modo de vivir, modo de pensar. Actualmente nos comportemos como pensamos, ¿eh? Así es el ser humano. Aférrate a la disciplina y no la sueltes. Conserva a ellas porque ella es su vida. No entres en el sendero de los impíos. Esto es buen consejo. Así dicen los padres a los hijos, así dicen los madres a los hijos, a las hijas, a los hijos. Nos preocupamos de las hijas de los hijos, ¿verdad? No necesariamente, ¿eh? Si pongas tu pie en el camino de los malos, ni pongas tu pie, perdón, en el camino de los malos. ¿Cuál es el camino de los malos? Es un modo de vivir, un modo de pensar, perdón. Evítalo, no pases por él. Si te hablan de, ¿por qué no tratas un poco de cocaína? No te hace daño, es temporal. Apártate de él, pasa de largo, porque ellos no duermen si no han hecho mal. ¿No han leído ese proverbio? ¿No conocen gente así? Yo los encontré muy temprano en la vida. Gente que no duermen hasta que causan que algo mal pasa. Quieren hacer mal. Pierden el sueño si no han hecho caer a alguno. Comen pan de impiedad y beben vino de violencia. Qué cosa más grande. Pero la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en un aumento hasta que es pleno día. El camino de los impíos es como la oscuridad. Y ni saben en qué tropiezan. Ni saben en qué tropiezan. Tropecé, pero no sé qué pasó. Pero era su
manera de pensar y vivir. Bueno, hay más largo. Vamos a brincar a unos salmos, porque no quiero que vayan sin ya que levantó salmos don Armando. Y los cuantos salmos que mencionan el camino. Da sorpresa. A mí me dio sorpresa. No había notado. Parece que pasé por alto lo que dijo. Bueno, Salmos, vamos a mirar Salmos 25, un salmo muy popular y conocido. Voy a brincar algunos, si no, pues en listo, porque son muy valiosos y muestran que en aquel tiempo conocían los caminos, el camino de vida, el camino que enseñó Jesús, el camino que enseñaron los apóstoles, el camino del cristianismo verdadero. 25:4. Mira lo que dice. Si es que hay. Muéstrame, oh Eterno, oración de David, tus caminos. Tus caminos. Enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame. ¿Cómo enseña? ¿Cómo enseña Dios? ¿Enseñó Dios a Jesús? ¿Su padre le enseñó? Porque tú eres el Dios de mi salvación, dice David. En ti he esperado todo el día. Verso 8. Bueno y recto es Jehová. Por eso Él enseñará a los pecadores el camino. ¿Cómo vivir? ¿Cómo pensar? ¿Cuál es la meta? Llegar a pensar como Dios piensa. Eso es la meta. Muy alta la meta, pero encaminará a los humildes en la justicia y enseñará a los humildes su camino. Todas las sendas de Eterno son misericordia y verdad. Para con todos que guarden su pacto y sus testimonios. Guarden. Muy interesante declaración. Muy interesante de veras. Vamos a leer Isaías 55, ya que va pasando la hora, pero Isaías 55, yo creo que recién tuvimos una referencia en Isaías, pero yo creo que fue 66. 55 de Isaías, extraordinario pasaje. Verso 6, 55, verso 6, Isaías. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino. Sí, el impío tiene un camino, está viviendo a su manera de pensar. Así hicieron el antiguo Israel cuando Moisés abandonó y está arriba 30 días. Volvieron a su camino que habían conocido antes de salir de Egipto. Y el hombre inicuo deje sus pensamientos. Así que los pensamientos tienen que ver con el camino, ¿no? Claro. Vuélvase a Jehová, quien tendrá de él misericordia. Bueno, muchas personas no reconocen. Yo creo que los de Latinoamérica suelen reconocer cuando Dios es misericordioso, más que otras naciones. Vuélvese a Jehová, quien tendrá de él misericordia, y vuélvete a nuestro Dios, quien será amplio en perdonar. Muy importante.
súper importante, porque mis pensamientos, dice Dios, dice Eterno, Jehová, dice mis pensamientos, mi modo de pensar, no son vuestros pensamientos. Y no lo son, admitidamente. ¿Quién entiende? ¿Ustedes entienden? ¿Por qué, por ejemplo, por qué Satanás es libre de caminar todo por esta tierra buscando quién devora como un león? Es permitido por Dios. ¿Sabes lo que está pensando Dios? Ni vuestros caminos son mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, ciertamente, así mis caminos son más altos que vuestros caminos. Y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Dios piense, dijo David, que tus pensamientos son demasiado para mí. No alcanzo. Job dijo lo mismo. Por fin Job percató algo y la aflicción tenía que ver, pero wow. Grandes cosas dice este profeta. Los pensamientos, dice Eterno, son más altos que vuestros pensamientos. Y los pensamientos tienen todo que ver con los caminos de vivir, el modos de vivir. Y el ser humano vive como piense. ¿Sí o no? Así hicieron Israel. Cuando convencieron a Aarón a edificar, o más bien formar y fundir el becerro de oro, estaban haciendo exactamente lo que pensaron. Así pensaron. ¿Cuántos salmos? Vamos a apuntar algunos salmos. Apunte, míralos hoy en la tarde. ¿No? Si nada más te convence que estaban siguiendo el pueblo antiguo de Dios en el tiempo de los profetas, el tiempo de Moisés, el tiempo antes de Cristo, siguiendo el camino de Dios, buscando el camino de Dios, la senda de Dios, Salmos 27:11. Salmos 32:8-11. Salmos 86:11. ¿Qué le parece? Los juegos de 11. Y dos más. Bueno, varios más en 119. Apunte, Salmo 119, que es el capítulo más largo en toda la Biblia. Y apunte versículos 1-15, bien, 1-5, 1-5. Después 11-14. Después 98. Y 104. Salmo 119, 104. Interesante declaración ahí. Déjame tomar ese último. Salmo 104 y 119, 4. 119, 104. De tus ordenanzas, dice el salmista, adquiero inteligencia. Bueno, eso es bueno. ¿Quieres hacer A en todas las clases, en escuela, en la universidad? ¿Quieres hacer A? Ganar primer premio.
¿Quieres adquirir inteligencia? Como quería adquirir inteligencia Eva, esposa de Adán. Por eso comió, bueno, decimos que comió la manzana, pero tomó la fruta del árbol equivocado, porque lo pensó que era bueno para adquirir inteligencia. Estaba equivocada, hizo un gran error, pero es natural querer adquirir inteligencia, pero las ordenanzas de Dios es el medio de adquirirlo. Por eso aborrezco todo camino de mentira. Camino de mentira. ¿Hay camino de mentira? Sí, eso es modus vivendi. No debo decirlo, pero voy a decirlo de todas maneras. Políticos, por lo general, viven la mentira, el camino de mentira. Más mentira que puedes creer en el mundo, ¿eh? Y todo originado por Satanás. Inició su operación para estos días finales venideras hace 500 años. Y lo voy a probar. Dios dándome oportunidad en los días venideros.